Aló, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Están viendo la presentación? ¿Se puede observar? Ya. Vamos a iniciar entonces, por favor. Está el manejo de la patología benigna tiroidea. Vamos a iniciar recordando un poco cómo es la fisiología que hemos hablado del eje hipotálamo hipoficiario tiroideo. Sabemos perfectamente que esto está compuesto a nivel del hipotálamo por una hormona liberadora de tirotropina que va a actuar sobre la hipófisis, liberando la hormona estimulante del tiroides o TSH. Cuando ésta sale de la hipófisis, también por la sangre se dirige y va a estimular a la glándula tiroides para la producción de hormonas tiroideas T3 y T4, las cuales son expulsadas y llegan a los tejidos. Una vez en los tejidos, en la sangre, la cantidad de hormonas tiroideas T3, T4 van a hacer a su mismo tiempo un control a nivel del hipotálamo y de la hipófisis, lo que se llama la retroalimentación. Si la cantidad de hormonas tiroideas en la sangre es muy alta, entonces va a haber un estímulo, una disminución de la producción de hormona liberadora de tirotropina por el hipotálamo, que actúa también, como hemos dicho, sobre la TSH, y todos van a disminuir en la producción de T3 y T4 para lograr que la cantidad de T3 y T4 en el tejido, en la sangre, sea eutiroideo, o sea, normal. ¿No? Ahora, si es muy poca la cantidad, nuevamente va a estimular a la hipotálamo para que se produzca mayores cantidades y de la misma manera se regula como ya habíamos manifestado. Bien. El hipotiroidismo. Como definición, sabemos que el hipotiroidismo es un síndrome que resulta de la disminución de la producción y secreción de T4 tiroxina y triiodotironina T3. Se puede producir este hipotiroidismo por alteraciones a cualquier nivel del eje hipotálamo hipoficiario tiroideo. Entonces, según el nivel en el que se localice la alteración, el hipotiroidismo puede clasificarse en un hipotiroidismo primario, en la cual la afectación primaria es en la glándula tiroidea, lo que va a condicionar una disminución en la producción de T3 y T4. Y como hemos dicho hace 10 minutos, si la producción de T3 y T4 es menos de lo normal, va a haber un aumento de la hormona estimulante del tiroides a nivel de la hipófisis, para que pueda aumentar la producción de T3 y T4 y normalizar. Entonces, este es un dato importante. Disminución de T4 y T3 en el hipotiroidismo primario y un aumento del TSH. Este problema va a afectar a 1 a 3% de la población general y representa el 95% de todos los casos de hipotiroidismo. La prevalencia es de alrededor del 2% en mujeres adultas y de 0,1 a 0,2% en los hombres.
El hipotiroidismo secundario se llama así a la alteración a nivel de la hipófisis que provoca una disminución en la secreción de la hormona estimulante del tiroides. Por favor, apaguen sus micrófonos. Posteriormente tenemos el hipotiroidismo terciario. Aquí hablamos ya de una alteración a nivel del hipotálamo que va a producir una disminución en la producción del TRH, que es la hormona liberadora de TSH, ¿verdad? Y finalmente tenemos el hipotiroidismo subclínico. En cuanto a la etiología, el hipotiroidismo primario, que va a suceder a nivel de la glándula tiroides, se puede producir en una llamada tiroiditis crónica o autoinmune, que es la enfermedad de Hashimoto. Esta es la causa más frecuente en áreas donde no hay déficit de yodo y también en niños. Es la más frecuente a nivel de la edad media. Y esta puede acompañarse con o sin bocio. Luego tenemos el hipotiroidismo iatrógeno. Aquí hablamos de un hipotiroidismo producido posteriormente a una tiroidectomía, por ejemplo. Y esto sucede entre 2 a 4 semanas tras la cirugía de tiroidectomía total. O en un tiempo variable si la tiroidectomía ha sido subtotal, o sea que se ha dejado un pequeño pedazo de glándula tiroides. Y el hipotiroidismo en este caso sucede en el curso del primer año. Otras causas del hipotiroidismo iatrógeno son tras el tratamiento con yodo radiactivo, con yodo 131. Sabemos que cuando se administra este yodo 131, se va a ir a impregnar en la glándula tiroides y va a destruir sus tejidos en un tiempo determinado. Y luego va a producir el hipotiroidismo. Este efecto también tiene la radiación externa del cuello. Destruye el tejido tiroideo y llega también a producir el hipotiroidismo, en este caso denominado iatrógeno. El hipotiroidismo yodo-inducido es un defecto de yodo, que es la causa más frecuente de hipotiroidismo y al mismo tiempo bocio. Y en otro caso, frente a un exceso de yodo, este exceso de yodo va a inhibir la síntesis y la liberación de T3 y T4. A esto se llama el efecto de Wolff-Chaikoff. Interesante. Otras causas de hipotiroidismo en su etiología tenemos los fármacos, tales como el litio, la amiodarona, la rifampicina y las sales de hierro. Otras etiologías tenemos los defectos hereditarios en la síntesis de hormonas tiroideas. Estos llegan al hipotiroidismo con bocio y casi siempre se manifiestan desde el nacimiento, porque son hereditarios. Tenemos también la genesia o la disgenesia tiroidea. No hay glándula tiroides, que es la causa más frecuente de hipotiroidismo congénito. Y finalmente también enfermedades infiltrativas o por depósito, como son la hemocromatosis y la amiloidosis. En el hipotiroidismo secundario, ya estamos hablando de problemas a nivel de la hipófisis. ¿Qué va a ocurrir? Podemos tener un tumor benigno como es un
adenoma hipofisiario. También podemos tener una necrosis de la hipófisis postparto, el famoso síndrome de Sheehan. Luego de traumatismos con lesión también de la hipófisis y los procesos inflamatorios a este nivel, que son las hipofisitis. Entonces, el resultado de todos estos problemas es un déficit de hormona estimulante del tiroides, que puede ser aislado, aunque por lo general se asocia al déficit de otras hormonas que se producen a nivel de la hipófisis, ACTH, folículo estimulante, luteinizante, prolactina, etcétera, etcétera. Y luego tenemos el hipotiroidismo terciario. En su etiología puede deberse a una consecuencia de una alteración a nivel del hipotálamo o estructuras vecinas. Con esto va a haber una alteración también en el sistema porta hipotalámico hipofisiario. Ya sabemos que la sangre recorre del hipotálamo a la hipófisis y se llama un sistema porta. Y por allá va a viajar el estímulo para la producción de la hipófisis, o sea, de la TSH. ¿Y cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? La clínica va a ser independiente de la causa que produjo. La severidad del cuadro va a estar influida primero por el grado de alteración hormonal, por la velocidad con que se haya desarrollado, por la edad del paciente y la coexistencia o no de otros trastornos. ¿Cuáles van a ser los signos y síntomas? De los síntomas tenemos, el paciente se va a referir a astenia, letargia, somnolencia, intolerancia al frío, enlentecimiento de las funciones mentales, vean esto, aumento de peso, disminución del apetito y estreñimiento. Todo es menos en estos pacientes. Y entre los síntomas y los signos tenemos bradicardia, piel seca, voz ronca, bradisquicia, psiquia, o sea que piensa menos, movimientos lentos, reflejos lentos, la hiporreflexia y además del edema, pero sin fobia, que esa es su característica. Ahora, ¿qué va a pasar en neonatos y niños? Provoca, además de otras manifestaciones, en los neonatos puede venir con ictericia fisiológica persistente, ¿no? Entonces, el recién nacido está todo el tiempo ictérico. Va a haber llanto ronco, distensión abdominal, hipotermia, letargia y problemas de alimentación. El tratamiento en las primeras semanas de vida debe ser realizado en forma urgente para evitar el desarrollo del cretinismo. El hipotiroidismo infantil va a venir con retraso del crecimiento lineal y de la maduración sexual. ¿Cómo realizamos el diagnóstico? La determinación hormonal más útil de forma aislada es la determinación de hormona tiroestimulante o TSH, que se va a encontrar siempre elevada de forma invariable en todas las formas del hipotiroidismo primario. O suele ser normal o indetectable en el hipotiroidismo hipofisiario, en el secundario. La disminución de la tiroxina libre es también otra de las causas de hipotiroidismo. El T3 libre es menos específico para confirmar el diagnóstico. Otros hallazgos comunes también en el primario son anemia,
aumento de la deshidrogenasa, CPK y ACT. En los hipotiroidismos centrales, o sea, hipofisiarios, se van a asociar con otros déficits hormonales, como ya habíamos dicho, de la hormona folículo estimulante, corticotropa, luteinizante, etc. El hipotiroidismo primario, vamos a tener una hormona tiroestimulante elevada y una T4 libre baja. Por eso es hipotiroideo. El hipotiroidismo central, T4 libre baja. En cambio, la TSH, o hormona tiroestimulante, va a ser normal o disminuido, porque el problema está en la parte central. Y en el hipotiroidismo subclínico, la cantidad de hormona puede ser normal, es normal, pero la hormona tiroestimulante está muy aumentada para poder mantener un T4 normal. Esa es la característica. También se realizan pruebas complementarias como anticuerpos antitiroideos y una ecografía cervical para ver si encontramos alguna otra patología. En cuanto al tratamiento, como estamos hablando de un déficit de hormonas T3 y T4, el tratamiento de elección es la administración exógena de levotiroxina. Tenemos el más común, el Eutirox. En niños y adultos, el tratamiento sustitutivo adecuado revierte totalmente las manifestaciones clínicas. En neonatos, lo importante es descubrir el problema en forma precoz. Si no se da en las primeras semanas la hormona tiroidea, va a haber alteraciones irreversibles del desarrollo físico y mental del neonato. Las dosis son aquellas que mantenga una hormona tiroestimulante dentro de límites normales. Las dosis recomendadas pueden ser en el hipotiroidismo congénito entre 10 a 15 microgramos por kilo por día. Ya en niños aumenta entre 2 a 4 microgramos por día y en adultos entre 100 a 150 microgramos al día y en el anciano vamos a disminuir a unos 50 a 75 microgramos por día. Importante es que más o menos se precisan unas 6 semanas para que una dosis determinada alcance su efecto pleno. Por ello que es el tiempo mínimo para valorar las modificaciones de la dosis. No se puede estar modificando cada semana, cada mes. Se debe estar esperando por lo menos 6 semanas y hacer una nueva determinación hormonal para saber si estamos en falta o en exceso. Una vez alcanzada la dosis adecuada, el control se puede realizar anualmente. Situaciones en las que es previsible que haya que modificar una dosis previamente establecida. Entonces, ¿cuándo podemos estar modificando la dosis? Cuando cambia la situación, por ejemplo, durante el embarazo. El aumento de la dosis, iniciándole con un 30% de incremento en el momento del diagnóstico. Es importante que la función tiroidea materna sea normal durante todo el embarazo y se realizarán controles trimestrales. Otra situación es cuando se administran fármacos que interaccionan con la absorción. Por ejemplo, la colestiramina y el sucralfato. En esos casos hay que dar mayor concentración. O con el metabolismo de la hormona tiroidea, como accionan los anticonvulsivantes, así también como la rifampicina. El control de tratamiento, entonces, en el hipotiroidismo, en estos casos de hipotiroidismo primario, se debe medir el TSH. 6 meses después hasta encontrar valores normales.
hasta encontrar un TSH que varía entre 0,5 a 4. Si está dentro de este rango, ya está normal. Posteriormente se realizarán mediciones cada 12 meses. Ahora, en el hipotiroidismo secundario o central, las mediciones de T4 libre se deben realizar cada 6 meses. En el hipotiroidismo subclínico, ya hemos dicho, definición, son cuando hay niveles de hormona tiroestimulante elevadas, pero la tiroxina está dentro de los límites normales. Se debe repetir la determinación para confirmar el diagnóstico. La clínica generalmente son asintomáticos, por eso se llama que es un hipotiroidismo, pero subclínico, sin manifestaciones clínicas, solamente con niveles de TSH elevados. En cuanto a la epidemiología, hay prevalencia en el sexo femenino, entre 7,5%, y en hombres va del 2,8 al 4,4%. Es más frecuente en pacientes con síndrome de Down y diabetes mellitus tipo 1, además de en otras enfermedades autoinmunes. Entre las causas de hipotiroidismo subclínico tenemos causas que pueden provocar progreso de la enfermedad, y otras causas que pueden provocar más bien una regresión de la enfermedad. Estas causas probablemente progresará a un hipotiroidismo clínico. Si es subclínico, probablemente progresará a un hipotiroidismo clínico en casos de que sea una causa autoinmune, relacionado con la edad y el nivel de TSH. Si tenemos hormona tiroestimulante más de 10, va a tener una producción de 7% anual, va a comportarse como un hipotiroidismo clínico. Y si el nivel de TSH es más de 19, va a ser entre 30% a 3 años. Entonces se va a convertir en un hipotiroidismo establecido clínico. También ocurre esto dentro de la administración de yodo radioactivo, que esto obviamente va a determinar la dosis administrada de este yodo radioactivo, porque puede destruir toda la glándula o parcialmente, y también depende del tiempo. Y finalmente, posttiroidectomía subtotal. Si hacemos una tiroidectomía subtotal es cuando hemos dejado un pedazo de la glándula. Y ese pedazo de la glándula que hemos dejado tiene una insuficiencia para poder producir una cantidad adecuada de hormona tiroidea. Por lo tanto, va a estar en un déficit, en un hipotiroidismo. Y dos, probablemente el hipotiroidismo va a regresar. Si el paciente se va a normalizar. ¿En qué casos? En casos, por ejemplo, de una posttiroiditis silente o una posttiroiditis postparto. También en un post-hemitiroidectomía. Hemitiroidectomía quiere decir que el paciente se le ha retirado la mitad de la glándula. Entonces, probablemente con la mitad restante va a poder normalizar su actividad. También cuando es hipotiroidismo farmacológico, al retirar esos fármacos puede normalizarse. Y el hipotiroidismo subclínico con anticuerpos antitiroideos negativos. De esa manera, entonces, vamos a conseguir que se vaya a normalizar. Y el tratamiento, una vez diagnosticado, la pauta razonable de actuación es la siguiente. Se debe indicar tratamiento sustitutivo cuando hay depresión, cuando hay embarazo, por efectos adversos neurológicos sobre el feto. En niños, para no interferir en el crecimiento y desarrollo, hay que administrar las hormonas. En el hipotiroidismo,
autoinmune o después de la administración de yodo 131 o después del post-tradición expreso del TSH cuando tiene más de 10 miliunidades por litro. Durante el bocio, y si presentan síntomas como astenia o déficit cognitivo o dislipemia, se debe realizar tratamiento de prueba durante 3 a 6 meses. Hay dudas en su beneficio de este tratamiento en casos de cardiopatía isquémica, ¿no? Entonces ya es una cardiopatía de otro origen que debe ser tratada de otra manera, y las arritmias, ¿no? Las arritmias pueden ser de origen tiroideo, pero también existen otras causas. La osteoporosis y en mayores de 60 años, especialmente mayores de 85 años. ¿Qué medicamento se utiliza? La levotiroxina en dosis única, vía oral, generalmente antes del desayuno, una sola dosis al día. Dosis de inicio en adultos, 1.6 microgramos al día, variando los requerimientos con la edad. La dosis adecuada es aquella que consigue niveles normales de TSH entre 0,5 a 3 miliunidades por litro. No se recomiendan dosis supresivas. El incremento de dosis progresiva no se debe realizar, como dijimos, antes de las 6 semanas, con un control analítico hasta alcanzar la dosis adecuada, y posteriormente se realizan controles anuales. Eso es en relación entonces al hipotiroidismo. Ya el hipertiroidismo, que es lo contrario. El hipertiroidismo, para este problema, existe un aumento mantenido de la síntesis y secreción de hormonas tiroideas en la glándula tiroidea. ¿Y qué es tirotoxicosis? Tirotoxicosis es un síndrome clínico de hipermetabolismo, cuando ese paciente tiene concentraciones séricas de T4 y T3 o ambas en cantidades elevadas. Ambos términos no son sinónimos. La prevalencia de este hipertiroidismo o de esta tirotoxicosis es de 1.9% en mujeres adultas y 0.16% en hombres adultos. Se distinguen dos grandes grupos de tirotoxicosis en función a la presencia o no de hipertiroidismo asociado. En cuanto a la etiología, tenemos la enfermedad de Graves, que es la causa más frecuente y constituye entre el 60 a 70% de la tirotoxicosis. Es más frecuente entre la tercera y cuarta décadas de la vida y en el sexo femenino. Está asociado, o es la enfermedad de Graves, una enfermedad autoinmune que se caracteriza por presentar anticuerpos contra el receptor de TSH, o sea, es el TSHI en el suero que actúa como estimulante de la hormona tiroestimulante. Además de hipertiroidismo, el paciente puede presentar bocio difuso, generalmente grande a nivel del cuello, una oftalmopatía en la cual ustedes ven que los ojos están queriendo salir y una dermopatía importante. Como causa de hipertiroidismo también tenemos al bocio multinodular tóxico, que es la segunda causa
más frecuente, ocurre esto en pacientes con bocio nodular, en el que uno o varios nódulos van a desarrollar autonomía funcional. Eso quiere decir que no van a depender de ninguna otra hormona. Y entonces existe una hiperestimulación del receptor de hormona tiroestimulante en ausencia de TSH. ¿Por qué? Porque es un nódulo que tiene una autonomía funcional. ¿De acuerdo? Tenemos el adenoma tóxico, que es más frecuente también en el sexo femenino y entre 20 a 30 años. Y luego el hipertiroidismo yodo inducido, llamado el fenómeno de Jod-Basedow. Y entre otras menos frecuentes, tenemos el tumor trofoblástico, el adenoma hipofisiario, productor de hormona tiroestimulante, y también la resistencia selectiva de la hipófisis al mecanismo de retroalimentación de las hormonas tiroideas que hemos hablado a un inicio en la fisiología. La tirotoxicosis no asociada al hipertiroidismo. En estos casos no existe hiperfunción tiroidea, la tiroides está normal, y el aumento de las hormonas en la sangre periférica se deben a otros trastornos. Por ejemplo, en la tirotoxicosis factidia se debe a la administración exógena de hormona tiroidea en dosis suprafisiológicas, ¿no? Entonces, eso va a ocasionar una tirotoxicosis factidia. Luego tenemos la tiroiditis subaguda, de origen vírico, ¿no? Proceso inflamatorio que va a ir aumentando la cantidad de hormonas. La tiroiditis silente o postparto es de origen autoinmune. Y finalmente la producción ectópica de hormona tiroidea. Estos son casos de tirotoxicosis que no están asociadas a hipertiroidismo. ¿Y cómo van a ser las manifestaciones clínicas de este hipertiroidismo? Entre los síntomas tenemos nerviosismo, presenta el paciente hipersudoración, intolerancia al calor, palpitaciones, debilidad muscular, pérdida de peso, aumento del apetito, aumento de las deposiciones. Si ustedes analizan y comparan con hipotiroidismo, es casi siempre lo contrario. Y en los signos vamos a tener taquicardia, temblor, piel fina. El paciente va a tener mucha hiperactividad. Son muy hiperactivos y en la región de la tiroides vamos a tener un bocio, va a haber retracción palpebral, va a haber fibrilación auricular. Esto es importante. Esa taquicardia a veces no se puede controlar y llega a la fibrilación auricular y también presentan ginecomastia y los ojos saltones, ¿no? Como ya dijimos. Y continuando con los síntomas, van a estar en relación con la duración de la enfermedad y también de la edad del paciente. Con la edad del paciente se va a presentar en el hipertiroidismo denominado apático, con fibrilación auricular de novo y el síndrome constitucional. Y va a haber un empeoramiento, por ejemplo, de las enfermedades cerebrales vasculares. Y aquí tenemos esto que es muy importante, denominado tormenta tiroidea. La tormenta tiroidea es la crisis tirotóxica.
todos esos síntomas de catecolaminas, de aumento del metabolismo, debido a un aumento brusco de hormonas tiroideas en sangre. ¿Y cómo se presenta? Con una taquicardia severa, arritmias, vómitos, disminución del nivel de conciencia, desorientación, coma, que puede llegar a la muerte. Esta se considera entonces una urgencia médica y se debe instaurar tratamiento con beta bloqueantes, ¿no es cierto? Como el propanolol, medicamentos antitiroideos y corticoides en este momento de crisis o tormenta tiroidea. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Se realiza demostrando el exceso de hormonas en la circulación. Los hallazgos bioquímicos se caracterizan por presencia de elevadas concentraciones de T4 libre y T3 libre, con una TSH suprimida, ¿no es cierto? Entonces estamos en el mecanismo de retroalimentación. Si tenemos mucha hormona tiroidea en sangre, eso va a inhibir la producción de hormona tiroestimulante para que pueda llegar a normalizar el T3 y el T4. Y entre las pruebas complementarias siempre vamos a utilizar los anticuerpos antitiroideos, como hemos dicho en la enfermedad de Graves están presentes. Se debe utilizar la gammagrafía tiroidea para ver si es una hipercaptación difusa o nodular. Y si hay nódulo, se debe realizar una punción, aspiración con aguja fina de ese nódulo para ver de qué se trata, si es una lesión benigna o maligna. Una vez diagnosticada la tirotoxicosis, se debe identificar la causa. ¿Cómo vamos a tratar entonces la tirotoxicosis? El tratamiento es diferente según cuál sea la causa que lo produzca. En las formas que cursan con hipertiroidismo, el objetivo del tratamiento es limitar la cantidad de hormona producida por la glándula, como los síntomas derivados de su acción periférica. Para esto tenemos que alcanzar como objetivo un estado eutiroideo, o sea, de normalidad de hormonas T3 y T4 en más o menos 3 a 6 semanas. Y luego de este tiempo que está en un estado eutiroideo, se debe realizar el tratamiento definitivo. ¿Con qué? Puede ser con iodo 131 o puede ser con cirugía. O en cambio, se podrá mantener el tratamiento antitiroideo con medicamentos antitiroideos de forma prolongada hasta alcanzar una remisión permanente de la situación. El control del tratamiento se realiza midiendo cantidad de T3 y T4 en sangre, además de la hormona tiroestimulante. Esta última puede estar muy suprimida durante meses por el gran aumento de la T3 y T4 que van a inhibir a la TSH en la hipófisis. ¿Y cómo hacemos el tratamiento entonces en la enfermedad de Graves? Primero, un tratamiento farmacológico. Vamos a utilizar fármacos antitiroideos. Entre estos tenemos los beta bloqueadores, que van a mejorar los síntomas debidos a un exceso de actividad adrenérgica, como son la taquicardia, la ansiedad y los temblores. Para esto utilizamos beta bloqueadores como el propanolol, que es el más usado y también inhibe la conversión periférica de T4 a T3, muy importante. Y luego tenemos el atenolol. Otros medicamentos son los tionamidas,
entonces son los verdaderos medicamentos antitiroideos. Entre las tionamidas tenemos el tiamisol o metamisol, además del propiltiouracilo. Este metamisol es el más usado y porque tiene una mayor rapidez de acción y una vida media más prolongada. Este metamisol actúa inhibiendo la síntesis de hormona tiroidea. De esa manera van a disminuir los niveles de hormona tiroidea. Tienen cierta acción inmunosupresora, lo que es muy útil en la enfermedad de Graves, porque ya sabemos que la enfermedad de Graves es una enfermedad autoinmune. El propiltiouracilo está indicado también en pacientes embarazadas, porque tiene menor paso placentario y tiene menos efectos secundarios. Y también se usa en casos de crisis tirotóxicas. ¿Por qué? Porque va a disminuir la conversión de T4 a T3, lo que habíamos hablado ayer. Ya sabemos que el T4 va a presentar desiodización y aumenta a T3. En este caso va a ser bloqueado y no va a haber la desiodización. Luego, otro medicamento que se utiliza es el yodo. El yodo va a inhibir la liberación de hormona preformada. Por esto va a estar indicado en el hipertiroidismo severo y en la preparación de la cirugía, ya que disminuye la vascularización glandular. Esto es un tema importantísimo, porque cuando uno opera a un paciente con hipertiroidismo, su irrigación está tremendamente aumentada y es a veces muy difícil de controlar. La irrigación, la hemorragia que puede existir durante el acto quirúrgico. Por lo cual, el uso del yodo un tiempo antes de la cirugía va a ayudar mucho a disminuir la irrigación. Nunca se debe administrar solo y se usa en combinación con tionamidas, o sea, con los antitiroideos. Entre otros fármacos tenemos también los glucocorticoides que inhiben la conversión periférica de T4 a T3 y en pacientes con enfermedad de Graves la secreción hormonal. La eficacia de los glucocorticoides es dudosa, pero son útiles en el hipertiroidismo causado por amiodarona. Ya sabemos que la amiodarona es un medicamento que se utiliza como un medicamento antirrítmico, ¿no? Luego tenemos el litio, que bloquea la liberación hormonal, pero su uso es limitado debido a su toxicidad. Luego del tratamiento con fármacos, entramos al tratamiento con yodo radiactivo, o sea, con yodo 131. Entonces se administra en solución de yodo 131 por vía oral. Se concentra rápidamente este medicamento o este yodo radioactivo en el tejido tiroideo y para producir una ablación glandular, destrucción glandular entre 6 a 18 semanas. Obviamente va a estar de acuerdo también a la concentración, a la cantidad de yodo 131. Los pacientes con bocios muy grandes e hipertiroidismos muy severos pueden requerir entonces una mayor dosis de yodo 131. No se puede administrar en pacientes embarazadas por los daños a nivel del feto. Y tampoco se debe administrar en mujeres en edad fértil que pueden de repente tener un embarazo en los próximos 6 a 12 meses siguientes. Y el efecto secundario más importante es el desarrollo de hipotiroidismo tras el tratamiento
o años después, porque ya hemos dicho, es una destrucción progresiva del yodo 131 a la glándula tiroides, que es difícil controlar absolutamente de cuánta glándula se va a destruir. La dosis es difícil controlar, ¿no? Generalmente se administran dosis de 100, 150, 200, principalmente en pacientes que tienen cáncer. Y se debe realizar control de la función tiroidea de por vida. Y el tratamiento quirúrgico, entonces hemos hablado del tratamiento con fármacos, el tratamiento con yodo 131 y ahora el tratamiento quirúrgico. La técnica usada va a ser la tiroidectomía subtotal. Estamos hablando del hipertiroidismo, ¿no es cierto? Entonces debe evaluar preoperatoriamente, de acuerdo a la sintomatología y a la cantidad de hormona, qué cantidad de tiroides debemos retirar. Entonces, tiroidectomía subtotal, en la cual se retira más o menos unas 3/4 partes de la glándula. La preparación antes de la cirugía, con medicamentos antitiroideos, con soluciones yodadas alrededor de 10 días antes de la cirugía para la involución de la glándula, para que disminuya su vascularización, ¿no es cierto? Y todos estos medicamentos son también para evitar la crisis tirotóxica. La cirugía está indicada en aquellos pacientes con bocios compresivos y en niños adolescentes, aunque no está demostrado el efecto carcinógeno del yodo, se prefiere no administrar el yodo radiactivo a esas edades, obviamente. Se lo puede dejar también hipotiroideo. Y los efectos secundarios más importantes de la cirugía en el tratamiento quirúrgico de la tiroidectomía subtotal puede ser lesiones nerviosas, lesiones del nervio laríngeo recurrente, o si hemos retirado casi toda la glándula, podemos tener a un plazo determinado ya el paso, en vez de hipertiroidismo, a un hipoparatiroidismo, o el desarrollo de hipotiroidismo en un tiempo limitado, ¿no es cierto? Lesión del recurrente, hipoparatiroidismo y el hipotiroidismo. El hipoparatiroidismo es porque se han retirado las glándulas paratiroides que se encuentran en la parte posterior de la tiroides, que regula el metabolismo del calcio, como todos ya sabemos, ¿no es cierto? Entonces, los pacientes van a tener que tomar calcio todo el resto de su vida. Y también hay que pensar en el tratamiento de la oftalmopatía y la dermopatía de estos pacientes con enfermedad de Graves. La oftalmopatía se requiere la administración de corticoides cuando es muy importante. A veces se requiere radioterapia orbitaria y cirugía descompresiva. Y en la dermopatía se hacen tratamientos locales con corticoides. Y el tratamiento del adenoma y bocio multinodular tóxico. Al contrario que en la enfermedad de Graves, raramente es una resolución espontánea con tratamiento antitiroideo prolongado. El tratamiento definitivo de este adenoma y bocio multinodular tóxico debe hacerse con cirugía o con yodo 131. Como normas generales, el yodo 131 se prefiere en gente mayor y en pacientes con alto riesgo quirúrgico y los que tienen un hipertiroidismo muy severo. La cirugía en bocios grandes, compresivos, en niños y adolescentes, cuando se requiere una resolución rápida del cuadro, y en mujeres en edad fértil que deseen tener descendencia en los próximos meses. Entonces, en estos casos, tenemos que elegir la cirugía y evitar de problemas tóxicos con el yodo 131.
En ambos casos se necesita un seguimiento posterior por el riesgo de desarrollar un hipotiroidismo post-tratamiento, como ya habíamos hablado. Y el tratamiento de la tirotoxicosis sin hipertiroidismo. Obviamente que esto va a ir dirigido contra la causa desencadenante de este trastorno. Si es un tumor trofoblástico o un adenoma hipoficiario, vamos a requerir hacer cirugías para retirar estas lesiones. Y el tratamiento sintomático de la tirotoxicosis, como ya habíamos manifestado, se utiliza beta bloqueantes como el propanolol para el control de los síntomas adrenérgicos y el control del dolor en la tiroiditis cuando había sido producida por procesos a veces virales con mucho dolor. Y luego también el control de las hormonas tiroideas cada 6 meses y tras el eutiroidismo, y se deben realizar controles anuales para no tener mayores sorpresas. En el hipertiroidismo subclínico, entonces hablamos de hipertiroidismo subclínico a las concentraciones de TSH que son bajas o indetectables. ¿Por qué? Porque hay presencia de T4 libre y T3 libre normales. ¿No es cierto? Entonces, aquí no hay manifestaciones clínicas, pero el TSH, o sea, la hormona tiroestimulante, está baja. La etiología, las causas más frecuentes son el sobretratamiento, como dijimos, con hormonas tiroideas exógenas. La autonomía tiroidea por enfermedad de Graves o enfermedad nodular, con un hipertiroidismo subclínico endógeno. Entonces, como ya saben, estos pacientes no tienen síntomas, ¿ve? Son asintomáticos o pocos signos y síntomas. Va a haber evidencia de un hipertiroidismo subclínico persistente cuando hay modificaciones en la función del sistema cardiovascular, incluyendo un aumento del riesgo de desarrollar una fibrilación auricular, que ya saben que esto siempre es grave. Puede acelerar el agravamiento de la osteoporosis. Va a reducir la calidad de vida, afectando el componente psíquico como el somático. El hipertiroidismo subclínico en su tratamiento, entonces, si es de origen exógeno, hay que ajustar la dosis de la levotiroxina para mantener los niveles de hormona tiroestimulante normales. Excepto el caso cuando estamos hablando de pacientes que tienen cáncer de tiroides, en los cuales se utilizan a veces hormonas tiroideas en mayores dosis para mantener a una hormona tiroestimulante suprimida, o sea, casi inexistente, para evitar el riesgo de reactivación de la enfermedad, ¿no? Esto lo vamos a explicar cuando estemos avanzando el cáncer de tiroides. Y en el hipertiroidismo subclínico endógeno persistente no hay estudios prospectivos que demuestren el beneficio clínico de restaurar la normalidad del TSH. Es probable que sea razonable tratar sujetos de edad más avanzada con hormona tiroestimulante menores de 0.1 microgramos. ¿No es cierto? Y con eso hemos concluido el tema. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Cómo les ha ido en su examen? ¿Cómo les ha ido en su examen? Bien, doctor.
Bien, doctor. Como no hablan nada, parece que están tristes. Bueno, han dado buen examen entonces. Bueno, descansen el fin de semana, pues, y nos vemos el día lunes. Vamos a continuar con enfermedades de la glándula tiroides.